Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y también está Ernesto Guerra, analista político. Nuevamente a distancia, José Fernández, Ernesto Guerra. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alberto. Te saludo con afecto. Hola, Ernesto. Y sobre todo, saludo al auditorio. Exactamente. Hoy vamos a poner a debate el debate. Debate del debate, José Fernández. Muchos consideran que fue de muy bajo nivel, que estuvo desanimado, que muy acartonado, que se hizo famoso el hashtag, esta marca en redes sociales, Pobre México. ¿Cómo lo viste? No, yo difiero de esa opinión. En primer lugar, ya lo decíamos en el programa pasado, a México llegó a tener debates con una lucha democrática muy fuerte, producto de una lucha social y de los partidos políticos que no habían adquirido registro aún y que estaban en el clandestinaje o semiclandestinaje. Entonces, el primer debate apenas fue hace 30 años. Entonces, la gente debe valorar lo que hemos logrado Sí. con estos debates, y además dicen que fue acartonado. Al contrario, a mí me pareció muy dinámico en comparación, acuérdate, con aquel primer debate de 1994, si no mal recuerdo, en el cual las preguntas fueron muy rígidas, el formato fue muy rígido, Sí. y en cambio ahorita, en este debate del domingo pasado, vinieron preguntas del público, que eso me gustó Sí. muchísimo, se sortearon y también se les pidió a los candidatos que escogieran Sí. entre O sea, alternativas A, B, lo C. viste bien, doctor José Fernández, el debate. Sí, ¿Cómo lo viste tú, Ernesto Guerra? Hola Alberto, ¿cómo estás, doctor? Sí, mira, yo hola. coincido un poco, Alberto, con la visión de nuestro amigo, el doctor Fernández, porque déjame decirlo así muy rápido. Con independencia de las fallas del cronómetro, de la mala producción del INE, que por cierto hoy admitió que va a revisar si hay sanciones a la empresa productora justamente dentro del ámbito administrativo, con independencia de estas cosas, sí hubo palco VIP y estas cuestiones de Guadalupe Tadei y sus consejerías afines. A mí el debate sí me gustó el formato, me gustó la moderación. Lo que no me gustó, bueno, y me gustaron las propuestas incluso. Lo que no me gustó Sí. del debate, Alberto, fue lo que no se dijo de los cómo, de dónde provendría los recursos, el Sí. financiamiento de estas buenas ideas que se presentaron. Por los 13, hay que decirlo. Incluso propuestas que sí tienen que ver con un impacto presupuestal absoluto. La tarjeta que muestra la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, me parece un programa por demás interesante. El gran problema es que no nos dice cómo va a financiar ese tipo de ampliación de programas hoy sociales ya adheridos a la Constitución. Ella dice, los programas sociales se quedan, Morena se va, los programas se quedan y los vamos a ampliar. Sí, nada más que Exacto. eso implica Es que, muchos miles de millones de es que, pesos, es que, Alberto. es que el formato, Ernesto, si me lo permites, intervenir, el formato no les permitía mayor tiempo. No, pues voy a presentar esto, pues si el cómo, incluso, doctor José Fernández, una docena de preguntas de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum y no las responde. Pues porque tienen una dinámica ahí medio acartonada del tiempo, desde mi punto de vista, claro. Claro, mira, fue un formato que desconcertó
a los propios participantes, a Xóchitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum y a Jorge Álvarez Maínez, porque les decían, tienen una bolsa de 5 minutos cada uno, pero el cronómetro no estaba marcando. Entonces, ahí hubo confusión, hubo un destanteo, por decirlo así, y evidentemente, y coincido con Ernesto, pues no nos dijeron los cómo. Y Sí, efectivamente, para contestar tu pregunta, la propia Claudia Sheinbaum no contestó ninguna de las preguntas que le hizo Xóchitl Gálvez. Y eso me parece, además de una descortesía para la propia Xóchitl Gálvez, una descortesía para el auditorio, o sea, para nosotros los ciudadanos, sí. que queríamos saber la cuestión de cuando fue delegada en Tlalpan, qué pasó con el Repsamen, con el colegio Sí, Repsamen, por qué dio los permisos cuando esa escuela no debía de haber estado funcionando. claro. Y luego la otra, la de la línea 12 del metro, que se cayó por falta de mantenimiento, tampoco lo dijo y tampoco respondió mayor cosa Es que sobre aquí había, los es que aquí hijos había un del truco, presidente. doctor José Fernández, porque el formato no permitía preguntas entre los candidatos y entonces ahí se ajustaron y dijeron, no, las preguntas vienen de los moderadores. En fin, continuamos con este debate de Al Debate. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos. Doctor José Fernández, Ernesto Guerra, vamos a ver precisamente el debate. Durante el debate, los candidatos hablaron sobre transparencia y combate a la corrupción. Coincidieron en enfrentar cualquier acto corrupto que se considere a la sociedad con la calidad de víctimas cuando haya desfalco salario y hablaron de transparentar las licitaciones y contratos gubernamentales. Esto fue lo que dijeron los tres. Yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos, trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas, que Claudia propone el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas, adelantando las licitaciones. Cuando fui jefa de gobierno, desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Doctor José Fernández, Ernesto Guerra, quisiera que nos detuviéramos en el inserto de Claudia Sheinbaum. Ernesto Guerra, se está criticando mucho. Claudia Sheinbaum defendió su administración al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero no al gobierno federal. El presidente parece que está enojado por ese asunto. ¿Cómo lo ves, Ernesto Guerra? Sí, sin duda. Quedó manifiesto un poco esta separación. Ojalá así siga, porque ya a estas alturas, a un mes y días de la campaña, no se había logrado separar y todavía formaba parte de la narrativa de la candidata del oficialismo, el presidente López Obrador. Pero es un tema sensible, un tema álgido, Sí. un tema verdaderamente importante, de altura de miras que nos merecemos las y los mexicanos, Alberto. En un tema, a una pregunta expresa, además de la ciudadanía, también de la propia candidata Xóchitl Gálvez, cuando le dice, oye, ¿vas a investigar a los hijos del presidente? O sea, ese es un asunto importantísimo, fundamental, que recordemos fue la campaña, una de las banderas ejes de López Obrador, el combate a la corrupción. Ellos dijeron, las vamos a terminar y lo vamos a barrer
de arriba para abajo como se barran las escaleras. Bueno, este cuestionamiento, este tema fue evadido, pero no solo eso, sino que hubo este pequeño señalamiento a su gobierno y no al federal. Sí. Ahora, ¿Esto por qué lo importante hace? ¿Esto por qué lo hace Ernesto Guerra? ¿Por qué lo hace? ¿Por no. separarse de la imagen del presidente actual o porque hay poco que rescatar de la administración federal? ¿Cómo lo ves, José Fernández? Bueno, tienes razón, hay poco que rescatar de la administración del gobierno federal porque los resultados, si tú los ves en salud, son terribles. En educación, pues son un desastre. En materia de seguridad, imagínate, 180,000 muertos, ya sobrepasó a todas las anteriores administraciones. Y en cuestiones de relaciones internacionales, pues válgame Dios, estamos en pleito con medio mundo. Entonces, efectivamente, Claudia no tenía de dónde ayudarle al presidente y entonces ahorita ya se vio claramente un distanciamiento, no sé si una ruptura entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, e incluso él se lo ha echado públicamente en cara. Y esto es un signo de que no trae nada, no presagia nada Sí. halagüeño. Déjame preguntarle a Ernesto Guerra, preguntarle a Ernesto Guerra sobre este asunto. ¿Consideras tú que fue por separarse de la imagen presidencial o porque hay poco que destacar del gobierno federal? Y si ya hay este rompimiento, Ernesto, ¿cómo lo ves? No, era un poco lo que iba a terminar, Alberto. Creo que es parte de las dos. Es decir, primero se da cuenta que en este tema, particularmente el del combate a la corrupción, no hay muchos logros que echar en cara, que festejar, que decir se hizo, uno. Y dos, me parece que sí ya hay un distanciamiento que se da. Y esto hay que decirlo también porque desde el inicio le decíamos que si la narrativa de la candidata del oficialismo iba a ser siempre en los logros o en seguir hablando de la transformación y concentrarse en lo de López Obrador, parece que esto ya cambió. Y esto se fue evidente en el primer debate, lo hizo muy patente y me parece que lo ha hecho ayer en el Instituto Politécnico Nacional con los estudiantes. Es decir, creo que viene esta segunda parte, por llamarlo así, de la campaña electoral política de Claudia Sheinbaum, en donde seguramente habrá este alejamiento por parte del presidente. No sé si eso le vaya a traer, Alberto, consecuencias y que el señor de los Pinos se enoje, pero justamente lo que vimos es, me parece, ya marcar su ruta, su camino, su estilo, lo cual debió haberlo hecho desde el principio, creo yo. Es que lo que dijo hoy el presidente José Fernández fue muy elocuente. Dice el presidente, sí, pues que no hay logros en salud, en educación, en todo. ¿A quién le dijo eso? Sí. Pues a su candidata, ¿no? A su defensora del régimen. Entonces, José Fernández. Ahí está la respuesta. Pues no hay logros y no hay nada que presumir, por lo tanto, mejor no hablar del asunto que decir mentiras, que además hubo muchas mentiras en el debate, ¿no? Mentiras que son silencios. Sí. No se habló, una vez más, del Repsamen, no se habló de la línea 12, no se habló de las adjudicaciones directas cuando le dijeron, aquí está un señor presente al que usted le ha dado los mayores contratos que le dio los mayores contratos en su administración. Se hizo mutis. Y también en materia, por ejemplo,
de asesinatos en el Distrito Federal. Pues la cuestión es que simplemente Claudia dijo, bajaron los asesinatos. No es cierto. No bajaron, lo que pasa es que simplemente reclasificaron las muertes violentas en otro rubro, y entonces así truquearon los números, y en consecuencia pues también dizque presumieron, podía presumir que bajaron las muertes violentas, pero una serie de mentiras que O verdaderamente verdades a uno medias, ¿no, se queda doctor José pasmado. Fernández? O verdades a medias también y que van ocultando. Vamos a hacer una segunda pausa. Desde el punto de vista de la lógica de la televisión, creo que fue mala estrategia de Xóchitl hablar de las personas que estaban con ella, porque no las veíamos. Porque en la televisión solamente vemos este cuadro y a las personas que estamos. Cuando tú hablas de alguien más Pero y no es lo una ves, técnica como muy si no usada existiera. en Estados Unidos. Bueno, de eso vamos a hablar Copiaron en del 2 formato de minutos. Estados Hacemos una Unidos. pausa. Dale. Hernández, Ernesto Guerra, hablemos de Xóchitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México. Estaba nerviosa, ese recurso de hablar de las personas, pues no las veíamos. ¿Cómo fue su desempeño, Ernesto Guerra? Porque se esperaba mucho y parece que hubo muchos decepcionados. Sí, me parece que bien lo dices, hay un nerviosismo, digo, somos seres humanos al final, pero hubo un nerviosismo notorio yo diría de los tres, Alberto. Me parece que los tres al inicio les cuesta trabajo arrancar, hacen señalamientos, se les veía en la mano. La cuestión no verbal fue muy, muy significativa. En el caso de Xóchitl Gálvez, evidentemente creo que fue una mala estrategia que le hayan dicho que se metiera otra vez a la caja. Ella funciona muy bien afuera de la caja, es decir, Sí. ser natural, ser lo que la habíamos visto. Tenía un mes de campaña que había empezado a hacer las cosas muy bien, esta forma jovial, alegre, frontal, que le ha caracterizado. Y me parece que le dijeron todo lo contrario en este debate. Se le veía forzada. Es más, Alberto, lo platicamos en el debate de la Ciudad de México. Decíamos que era muy importante probarse ropa que estuviera cómoda, que se sintiera. Ahora, no ejercía, bueno, sí fue Xóchitl Gálvez al ensayo, pero es muy importante que el ensayo se vaya con la ropa que vas a usar, que te sientas cómoda, que estés. Creo que hasta ese tipo de detalles no han sido cuidados. Sí, mírala, Hay porque muchas lecciones llegó de blusa blanca y Llegó de un negro. saco negro. Y ya de repente la vimos con un saco muy holgado. ¿Cómo ves, José Fernández? Sí, coincido que los tres se veían muy mal al inicio, muy acartonados con su guión, y ahí tenían que estar respondiendo, y incluso Claudia Sheinbaum traía una carpeta con varias hojas y todos sus letreritos, o sea, muy acartonados. Son políticos, señores, Sí. pues a lo que venga. ¿Cómo ves, José? Bueno, mira, yo coincido, cuando la vi dije, esta, como la conozco, está nerviosa, tal vez sufrió pánico escénico, pero me parece extraño porque Xóchitl es muy suelta, muy natural, Sí. y está acostumbrada y tiene tablas tanto en los foros a cielo abierto como en las discusiones en la Cámara de Senadores, Claro. pues tiene presencia escénica. La cuestión es que también yo la vi distraída tratando de ordenar el montón de papeles y de cartones que tenía. Sin embargo, te voy a decir una tarjetas. cosa. Sí. Sí, las tarjetas que traía. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Si me preguntan quién ganó el debate, lo ganó Xóchitl. Y te voy a decir por qué. Desde un punto de vista, porque Xóchitl no es tan conocida como Sheinbaum. Y entonces esto le dio escaparate, le dio exposición. Entonces, desde ese punto de vista,
sí ganó. Sí. Aunque estuviera nerviosa, aunque trastabillara, Nos quedan unos etcétera, cuantos etcétera. minutos, José Fernández, y no quisiera yo dejar fuera a Jorge Maínez. Ahí él se hizo tendencia de inmediato por su sonrisa. Yo no sé si así sea su sonrisa, si así le dijeron cuando estés en 3 cámaras, hazte tu sonrisa. ¿Cómo lo viste, Ernesto? No, lo vi. Mira, él, quien conocemos, porque ha sido diputado local federal, sabemos que es alguien que debate bien, tiene muy buenos argumentos, es rápido para contestar, es frontal, es muy asertivo en las respuestas. Lo que esta vez le falló terriblemente fue la postura. Yo no sé quién le dijo que sonriera todo el tiempo. Una sonrisa fría, fingida, parecía plástico. Luego tuvo muchos ademanes que supimos que era entre el reloj y las fallas técnicas. No sé si él volteaba y señalaba hacia arriba, alguien miraba. Creo que a diferencia de las dos candidatas que se vieron ahí mejor a cuadro, Jorge Álvarez Maínez, por estar al centro, a lo mejor le deslumbró eso un poco y se distrajo mucho porque fue asertivo en las propuestas. Lo que no fue asertivo fue en su tema del comportamiento, de Sí. su lenguaje no Su lenguaje de señas, ¿cómo lo verbal. viste? Ese mensaje que Sí, mandó. no, bueno, su lenguaje de señas, además de ser un gesto que pudiera haber caído bien, pues hasta la traductora del lenguaje de señas se sorprendió muchísimo, ¿no? Me parece que mal en esa parte, mal en la postura, a diferencia creo que de las propuestas, Alberto. ¿Cómo lo viste, José Fernández Santillán, al No, pues candidato de MC? pobrecito, mano. La verdad es que más que dar coraje, dio lástima, como diciendo, pélenme, aquí estoy, ¿no? Y venían pues a ver si hacía algo y lo único que hizo fue el de guarura verbal de eh, Claudia Sheinbaum para pegarle a Xóchitl Gálvez y sentar presencia del movimiento ciudadano que, como se sabe, es un partido a sueldo, ¿no? Y eso es el triste papel que está jugando Movimiento Ciudadano. Pero pues mira, ahí precisamente a cuadro, ahí está Salomón Chertoriski, que hizo un papel también muy triste, muy lamentable, en el debate del Distrito Federal, y yo creo que también Maínez salió sobrando, la verdad, aunque quiso decir, pélenme que aquí estoy, pues no importó. Pues nos quedan unos cuantos segundos. Un primer ejercicio, desde mi punto de vista, quedó a deber Ernesto Guerra. Esperemos que el segundo, el próximo día 28, sea de un poquitito más de nivel. ¿Cómo lo ves? Sin duda, mira, hoy la evaluación que tuvo el INE fue muy importante. Esa conferencia por primera vez a medios, la cara a la consejera Carla Humphrey, de las fallas técnicas y de las cuestiones que se determinaron. Creo que es muy valioso. El formato tipo B, que ya está aprobado por el Consejo General del INE, traerá sin duda otra expectativa, me parece, aunque también hay preguntas de la ciudadanía. Es importante que se revise la escaleta, que se revisen los segmentos, porque ahí es donde están confusiones. Y la otra es que las dos candidatas y el candidato vayan a los ensayos, Alberto, y revisen perfectamente todo tipo de detalles. No pueden ser que se quejen en ese momento de que no veían el cronómetro, con independencia de las fallas de producción del INE, el ruido que se metió, el tema de los cronómetros en una bolsa de tiempo donde es fundamental el cronómetro y que no sirva, o que le quiten, le pongan, ¿no? Imagínate. Tu último comentario, 30 algo. segundos, José Fernández. Mira, el debate no fue lo que esperábamos, de acuerdo, pero el postdebate estuvo peor. Las mesas de análisis, excepto la que se hizo aquí en Mega Noticias, que se invitaron a los partidos políticos, caray, lo que tengo que decir es que hay una crisis muy grave en el análisis político en México. Pobre gente la que vio
a los disque analistas políticos. Lo que mostraron es tener pocas ideas y además todas confusas. Exactamente. Está interesante, está interesante. Estamos en medio de la campaña presidencial. Nos faltan 2 debates, ya vimos uno. Estamos a la expectativa. La gente que le interesa la política, todavía hay mucha tela de dónde cortar. Doctor José Fernández Santillán, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ernesto Guerra, analista político. Continuamos con el análisis del voto por México. Hoy nos tocó el debate del debate.